Hola, buenos días. En representación del Grupo Bandera de la Paz vamos a tratar de exponer el profundo y sincero y verdadero significado de Bandera de la Paz y su símbolo. Fue un símbolo creado por el ilustre discípulo Nicolás Roerich y representa al mismo tiempo las enseñanzas del Agni Yoga transmitidas por Elena Roerich. Tanto Nicolás como Elena eran discípulos del maestro Moria. En este cuadro titulado Fiat Rex se ve la relación de discipulado que existía entre ellos ya en la Edad Media. Este ser, el conde Eckehard II, era una encarnación de Nicolás Roerich, y esta mujer, Uta von Wallenstein, era una encarnación de Elena Roerich. Nicolás expresó en este cuadro el verdadero sentido de Bandera de la Paz, Madame Oriflama. La mujer representa a la madre del mundo, el aspecto femenino. Y porta la bandera de la paz. Tiene doble significado: el significado de que el aspecto femenino tiene que prevalecer de nuevo en la humanidad para revertir la situación de predominio masculino que ha llevado a la raza humana a la situación caótica que vivimos en la actualidad, y la mujer es la encargada de conseguir este objetivo. ¿Cómo? Mediante su espiritualización. La mujer tiene que profundizar en las enseñanzas espirituales para poder cumplir la sagrada misión que tiene encomendada. El símbolo de Bandera de la Paz está formado fundamentalmente por dos figuras geométricas: un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba y una circunferencia o círculo. En realidad representan esferas de manifestación. ¿Por qué la elección de estas figuras? Comencemos en primer lugar por el círculo. Si consideramos la creación del universo, la creación divina, en principio no existía absolutamente nada. Lo único que existía es esa materia virgen, esa materia primigenia, que es el origen de todo lo manifestado. Por lo tanto, el creador, Dios, en su mente elaboró una serie de arquetipos que tenía que desarrollar. Este desarrollo se produce cuando realiza la acción de la creación de los arquetipos. Es cuando se produce el Big Bang, el primer aspecto de la manifestación. Al mismo tiempo, el Big Bang representa el punto del círculo, puesto que se va expandiendo y su expansión alcanza al círculo, no se pasa, que representa que solo se manifiesta lo que previamente ha sido pensado o creado arquetípicamente. Lógicamente se puede extrapolar a todo tipo de creación y a toda creación humana. Ningún ser humano puede crear más allá de lo que él está capacitado para crear. Por lo tanto, el punto del círculo, el Big Bang, se va expandiendo hasta alcanzar el círculo, no se pasa, y forma el círculo. El círculo además tiene una particularidad: es una imagen perfecta, en equilibrio, y manifiesta plenamente la dualidad. Si escogemos cualquier punto del círculo, ese punto representa un polo que tiene su opuesto en la parte opuesta, nunca mejor dicho. Entre los dos polos de manifestación, unidos por una línea que pasa por el centro, se crea ese eje dual del aspecto manifestado. El segundo aspecto del símbolo es el triángulo. Sabemos que toda creación se basa en un triángulo. La geometría
crea su primera forma con superficie cuando se unen los tres puntos de un triángulo. Y cuando combinamos de modo infinito e indefinido diferentes formas de triángulos, damos lugar a diferentes formas geométricas, a todas las formas geométricas. Y cuando estas formas geométricas giran, producen una revolución, creamos el volumen, la tercera dimensión. Además, este triángulo tiene la particularidad de que es, como el círculo era perfecto, una imagen perfecta en equilibrio, este triángulo también representa una imagen perfecta en equilibrio. Sus tres lados y sus tres ángulos son exactamente iguales. La combinación de ambas imágenes da lugar al símbolo de bandera de la paz. El símbolo de bandera de la paz tiene muchos significados. En la India es considerado como el símbolo de la felicidad. En la cultura tibetana es considerado como un símbolo de luz, es el que disuelve la oscuridad. En la cultura maya era considerado como un símbolo de poder, en el que los tres pilares del triángulo estaban constituidos por quiero, puedo y lo hago. En el budismo representa la Trinidad budista, Padre, Madre e Hijo. También representa la Trinidad cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este cuadro, que vemos los tres aspectos de la Trinidad cristiana, los tres aspectos forman precisamente un triángulo, equilátero con el vértice hacia arriba. Además, simbólicamente vemos que la corona que porta el Hijo, representación de su aura, de su poder, de su naturaleza, está formada en su interior por una cruz de brazos iguales, lo que indica que el desarrollo como ser humano se ha producido en equilibrio. Están en equilibrio tanto el aspecto masculino o espiritual como el aspecto femenino o material. En el caso del Padre vemos precisamente que en su aura está el triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Y si consideramos el manto del Padre como la simbología o el símbolo, la representación de todo lo manifestado, vemos que precisamente las dos partes del manto están unidas por el símbolo. Lo vemos también en la arquitectura gótica, donde hace su aparición. Esta es una capilla dedicada a Teresa de Ávila. Pero tiene un significado mucho más profundo. Representa la eternidad, el círculo no se pasa. Y en la eternidad los tres aspectos temporales, que son el pasado, el presente y el futuro. Podemos asociar todavía una simbología mucho mayor. El símbolo representa la jerarquía planetaria. Y aquí vemos cómo esta jerarquía intercede junto con la humanidad en la elaboración del plan. Se realiza mediante un triángulo creador en el que el vértice superior está constituido por Shambhala, el vértice izquierdo, la jerarquía, que es la que actúa de intermediaria entre Shambhala y la humanidad. Y es la humanidad la que, como se dijo esta mañana, tiene que hacer realidad el plan de Dios en la tierra, que constituye el círculo no se pasa. Es un símbolo que representa la creación. Toda creación tiene su origen en el pensamiento. Si nos lo consideramos este aspecto en nosotros los seres humanos, cuando queremos crear algo, en primer lugar lo pensamos. En segundo lugar, debemos poner sentimiento en lo que debemos de crear, es decir, una intencionalidad, que por supuesto debe ser positiva. Se produce la emisión de la palabra,
si el ser humano tiene a Dios en su interior, es un Dios a desarrollar. Cuando se realizó la creación, en primer lugar, Dios, el creador, elaboró los arquetipos en su mente, hizo uso del pensamiento, puso sentimiento e intención en crear todo lo que él había imaginado y emitió la palabra sagrada, el Om. A partir de este momento interviene el tercer aspecto del triángulo creador, la acción. Y el círculo no se pasa, la creación de todo aquello que hemos desarrollado en nuestra mente. Nicolás elaboró este símbolo para que en el año 1935 representase a bandera de la paz en el Pacto Roeris. Iba a ser el emblema de la defensa de la cultura, que constituye el círculo no se pasa. Y los tres pilares en los que se basa la cultura, entendiendo que cultura es toda aquella manifestación del alma, lo que marca una clara línea divisoria entre cultura y civilización, son dos cosas bien diferentes. La cultura tiene un papel fundamental, la espiritualidad, ese anhelo hacia lo superior. El contacto del arte con la espiritualidad hace que el hombre cree obras impregnadas de belleza, manifestación del alma. Y el contacto de la ciencia con la espiritualidad hace posible que los científicos, los investigadores, accedan a conocimientos y descubrimientos que contribuyan a la evolución de la humanidad. Es un símbolo que representa al alma humana. En este cuadro, Nicolás pintó a Ramakrishna, que porta en sus manos precisamente su alma, formada por el círculo no se pasa y por tres círculos que representan tres cualidades del alma: el amor, la voluntad y la sabiduría. Por lo tanto, el símbolo también es la representación de nuestra alma. Es un símbolo del que se desconoce su antigüedad. Nicolás pintó este cuadro, del que existen fotografías, es una copia literal de las fotografías de una zona en Mongolia. Aquí lo vemos también fotografiado. Luego es un símbolo que ya lo encontramos en el pasado. Está en el presente, estamos hablando de él ahora. Y se hablará de él en el futuro, con mayor intensidad. Hemos dicho que el símbolo es la representación de la jerarquía aquí en la Tierra. Durante su expedición a Asia Central, toda la expedición pudieron ver en una zona cercana a los límites que los nativos identificaban como la frontera de Shambhala, vieron un ovni. Y uno de los lamas que acompañaban a la expedición dijo que era una señal de la protección de la jerarquía, de la protección de Shambhala. Digo esto porque en un programa de Canal Historia relacionado con extraterrestres, pero que dan una visión diferente del tema, hablando del caso Arnold, que fue un caso en el que posiblemente la humanidad más cerca ha estado de que se realice una colaboración directa entre esos supuestos seres y la humanidad. Os podéis documentar del tema por internet perfectamente. Hablando de ese caso, aparece esta imagen y a Loli y a mí nos sorprendió. Cuando la ampliamos, vimos esto. No sabemos realmente lo que es, pero está claramente identificado el símbolo. Por eso decimos que hablamos del futuro. En su más alta expresión podemos relacionar el símbolo con la gran invocación. Cuando realizamos la gran invocación, pedimos que la luz descienda a la tierra. Pedimos que Cristo retorne a la tierra.
y pedimos que la humanidad cumpla el propósito del plan, con el objetivo de sellar la puerta del mal. Y finaliza la gran invocación pidiendo que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Como el símbolo representa a la jerarquía y como la jerarquía transmitió la enseñanza para la nueva raza que es el Agni Yoga, el símbolo representa al Agni Yoga y a quienes lo practican. El Agni Yoga es la herramienta espiritual que la humanidad ha proporcionado a los seres humanos para que en sus corazones se pueda manifestar Cristo, tal y como lo vemos aquí. ¿Cómo se realiza este proceso de manifestación? Pues dándole un carácter práctico al símbolo, aplicándolo a nuestras vidas. ¿Cómo lo aplicamos? En las tres esferas de manifestación que tiene el símbolo: pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Comencemos en primer lugar con el pensamiento. Sobre el pensamiento debemos considerar que su naturaleza es energética. El pensamiento es energía, luego es algo que se puede medir, se puede cuantificar. Como toda energía, debe ser bien empleada. Por lo tanto, el pensamiento debe tener una cualidad de pureza, rectitud, elevación y positividad. Y todo pensamiento genera unas consecuencias. Todo pensamiento crea acciones. ¿Cómo debemos transmutar nuestros pensamientos? Que al fin y al cabo es el verdadero significado del símbolo. Un proceso de transmutación interior. Pues veamos, analicemos la transmutación de los pensamientos. Hay que decir que las cualidades que ahora, o los aspectos que ahora vamos a desarrollar, ha habido algunas pequeñas diferencias en el lugar en el que los acoplamos. Es decir, habrá aspectos que nosotros los pongamos en los pensamientos o en los sentimientos, palabras o las acciones, y otro considere que no debe de ir ahí. Incluso pueden estar simultáneamente en varios de ellos. Eso no es importante. Lo importante es que nos demos cuenta de cuál es el aspecto negativo que debemos transmutar en positivo. Debemos pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, del pensamiento egoísta al pensamiento de carácter universal y encaminado al bien común, del pensamiento de separatividad a los pensamientos de unidad, de los pensamientos de carácter mundano a los pensamientos de carácter superior y divino, de los pensamientos inconscientes a los pensamientos basados en el autoanálisis, de los pensamientos de carácter material o materialista a los pensamientos utópicos e imaginativos, siempre hacia lo superior, de los pensamientos empleados para la elaboración de juicios a los pensamientos basados en el discernimiento, y de los pensamientos basados en la ignorancia a los pensamientos basados en la sabiduría. Respecto al sentimiento y la palabra, debemos considerar que un sentimiento es una emoción interiorizada, lo que establece una clara diferencia entre la emoción y el sentimiento. Una emoción tiene carácter puntual y el sentimiento es algo arraigado en nosotros. Por lo tanto, debemos crear en nosotros sentimientos elevados, puesto que los sentimientos elevados representan las cualidades del alma. La palabra tiene poder creador, lo que quiere decir que podemos emplearla tanto para crear el bien como para crear el mal. Hay que tener cuidado con el uso y la palabra.
¿Cómo debemos transmutar los sentimientos? Pues sentimientos de rechazo hacia todo, de rechazo hacia la vida, por sentimientos de aceptación, lo que indica que estamos en armonía con lo que nos está tocando vivir. Sentimientos de preocupación, transformarlos en despreocupación. La ingratitud debe ser transformada en gratitud. La avaricia en generosidad y desprendimiento. La crueldad debe transmutarse en sentimientos de ternura, benevolencia y compasión. El orgullo debe transmutarse en humildad y sencillez. La intolerancia en tolerancia, indulgencia y perdón. La duda debe transformarse en fe y certeza. Rebeldía en obediencia. Ira en serenidad y armonía. El miedo en valentía y tranquilidad. La tristeza en gozo, alegría y sonrisa, que es la manifestación externa. Y el que lo sintetiza a todos, el sentimiento de odio, debe de transmutarse en sentimiento de amor, la máxima expresión y la máxima cualidad del alma. Respecto a la palabra, las palabras de insulto debemos transmutarlas en palabras de respeto, la maldición en bendición, la difamación en reconocimiento y alabanza, maledicencia en elogio y enaltecimiento, palabras de condena en palabras justas, la charlatanería o el uso descontrolado de la palabra debemos transformarlo en una economía verbal. Y respecto a la acción debemos considerar que constituye el tercer punto del triángulo creador, que toda acción genera consecuencias, por lo tanto nuestras acciones deben ser responsables y tomar conciencia de ellas. Debemos transmutar la inacción en acción, es preferible hacer algo a no hacer nada. La comodidad en esfuerzo, disciplina y sacrificio. La pereza en voluntad, constancia y dedicación. La tibieza en fortaleza. Cobardía debe transformarse en valentía e intrepidez. La dispersión en concentración y contemplación. La improvisación debe ser sustituida por las acciones basadas en el análisis, la paciencia y la perfección. Las acciones complejas deben ser transformadas en acciones sencillas. La traición debe convertirse en lealtad y obediencia, entendiendo lealtad y obediencia como el reconocimiento hacia lo superior. El libertinaje en acciones responsables, rectas y armónicas. Acciones impregnadas de fealdad en acciones impregnadas de belleza. Acciones individuales en acciones basadas en la unidad y la solidaridad. Y la síntesis de todas, la acción egoísta, debe ser transmutada en acciones encaminadas al servicio, al bien común. Practicar el Agni Yoga significa comprometernos con todo lo que hemos expuesto. Introducirnos en el sendero del Agni Yoga y no seguir este camino significa traicionar la enseñanza, o lo que es lo mismo, traicionarnos a nosotros mismos. Por eso este cuadro que muestra los 12 apóstoles, vemos que aquí Judas, el traidor, está imbuido en la lectura. Nos ha parecido muy oportuno porque nos transmite que no solo la enseñanza del Agni Yoga, sino cualquier enseñanza que practiquemos o que profundicemos, si no la aplicamos en nosotros y tratamos de alcanzar el perfeccionamiento que ella transmite, nos estamos traicionando a nosotros mismos y traicionando esa enseñanza.
El símbolo de bandera de la paz es un símbolo sagrado, por eso estas ciudades representan toda la civilización, las nubes ígneas, las nubes del espíritu, la influencia del espíritu, y Sofía cabalga portando bandera de la paz. Y nos dice que es un símbolo sagrado porque cuando ampliamos la imagen vemos que Nicolás escribe por 3 veces la palabra agius, que significa santo. Os invitamos a que, si es vuestro deseo y vuestro momento evolutivo, profundicéis en la enseñanza del Agni Yoga, os dejéis transmutar por el fuego de la mano del símbolo de bandera de la paz, y ello hará posible que el pistilo que Cristo ha sembrado en nuestros corazones florezca. Hará posible que sigamos sus pasos, es decir, caminar sobre la tierra con pies humanos, construir nuestro templo interior con manos humanas y coronar la construcción del templo con el arco del domo. El arco del domo representa la enseñanza del Agni Yoga. Cuando realicemos este proceso, el pistilo plantado por Cristo en nuestro interior florecerá. Os invitamos a todos a colaborar en el plan de la jerarquía, en hacer posible que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Yo, primero, dar las gracias porque el trabajo está muy bien hecho. Segundo, realmente nosotros cuando estamos en un encuentro espiritual o en un grupo o en una reunión, da igual, indiscutiblemente lo que hacemos es plasmar una serie de ideas que las percibimos cada uno de una manera, dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Entonces, no se trata de que yo digo la verdad y el otro dice la mentira. Lo único que se trata es de todos esos comentarios, esas versiones, esas formas de percibir, las aportemos a nuestro interior y así tener herramientas para argumentar y llegar a nuestra propia decisión. Yo, en primer lugar, diría que es mi criterio, no quiero decir que sea verdad, que todas esas virtudes que en realidad ha ido señalando, de unidad, primero, no comparto lo del texto, ¿cómo se llama? Ha dicho que la ofensa o algo así, con el elogio. Yo, sinceramente, en espiritualidad, no hay que elogiar demasiado, porque ya somos adultos y tenemos que saber que nuestro camino es un camino difícil, duro. Ay, perdón. Eso por una parte, ya corto un poquito. Y por otra parte, que el Agni Yoga realmente no se enseña, el Agni Yoga se vive. Y se vive cuando, después de haber practicado y de haber purificado nuestra naturaleza con esa serie de virtudes, ya hemos desarrollado la mente concreta y estamos haciendo el tránsito para unirnos a la mente concreta superior. ¿Cuánto dura? Lo que dure. Lo que dure, no lo sabemos nadie, dependerá de cada caso. Simplemente quería comentar eso. Respecto a lo que comentas de la ofensa y el elogio, transmutar la ofensa significa que no debemos ofender a nadie. Convertirla en elogio, interpretamos que no deben doler prendas para reconocer en el otro lo que el otro ha hecho bien. Lógicamente, elogiar no significa pasarle la mano por la espalda a todo el mundo, sino utilizar palabras, la palabra justa en el momento justo. Como no es justo ofender, debemos transformarlo en lo que es justo, reconocer lo de bueno, por decirlo de alguna forma, que otro hace, ¿no?
por favor, concreticemos las preguntas, si no somos muchos y... María José. Dos preguntas. Una, ¿podrías aclarar, por favor, el pensamiento concreto, llevarlo al pensamiento abstracto? Creo que eso es lo que has dicho, ¿no? Una de las trabajos que tenemos que hacer. ¿Es eso? Sí, sí. Vale. Y otro, referente a la comodidad, la persona que es cómoda, que tiene que ejercer una serie de cualidades o de trabajos, entre ellas el tema del sacrificio. Me parece, es que, ¿sabes que no tenía el lápiz en ese momento? Que lo desarrolle, Pero el tema de la palabra sacrificio como trabajo, eso a mí no me gusta, vamos. A ver cómo lo explicas tú para ver el sentido. Pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, eso requiere una tesis. De lo que se trata es de que tomemos conciencia que el pensamiento concreto nos ancla aquí, y si nos ancla aquí no podemos entender lo que está allí. Es decir, debemos de modificar nuestras pautas de pensamiento para poder acceder a los aspectos abstractos. ¿Eso qué significa? Pues que te vas desapegando de la materia, significa que te vas transformando en todos los aspectos. Shambhala es abstracto. No podemos acceder a Shambhala con nuestro pensamiento concreto. La mente no tiene capacidad para ello. Es trabajo que debe desarrollar cada uno. Respecto a la comodidad, si con la acción una de las cuestiones que hay que modificar es que en lugar de no hacer nada debemos hacer como mínimo algo, aunque ese algo suponga que nos equivoquemos, eso está asociado con la comodidad. Espiritualmente, si estudias y no haces nada, eres cómoda o eres cómodo. Si estudias lo que sea y tratas de aplicarlo en tu vida, dejas de ser cómodo y te esfuerzas, te sacrificas en tratar de conseguir eso que estás estudiando. Sacrificio no es ponernos en la cruz y que nos claven. Sacrificio es esforzarte, es luchar por conseguir un logro. Y ese logro es tratar de alcanzar el objetivo que tú estás estudiando. Por eso la espiritualidad de la nueva era en muchos aspectos es tan falsa, porque nos venden la moto y compramos la moto y creemos que tenemos capacidad para ir en moto y no tenemos ni el carnet de conducir y no sabemos ni montar en bicicleta. Nos lo tenemos que trabajar todo. Bueno, disculpa, yo es que creo que a través del sacrificio no se consigue nada eficaz y duradero. Perdona, es que quizás tú entiendes el sacrificio de una forma diferente a como nosotros lo transmitimos. Eso ya es cuestión de interpretación, ahí yo no puedo entrar. Pero el sacrificio, insisto, sacrificarte por algo significa esforzarte, significa renunciar a, significa poner todo tu empeño en alcanzar ese algo. Esa es la interpretación que nosotros transmitimos del sacrificio. ¿Preguntas? Nadie tiene ninguna pregunta. Vale. Sara. Bueno, muchas gracias. Yo entiendo el sacrificio como poner voluntad. Y la voluntad no la ponemos normalmente, ponemos el deseo a lo mejor, o la aspiración. Pero mi pregunta no iba por ahí. Mi pregunta era que me gustaría si pudieras profundizar un poco en el tema de la espiritualización de la mujer que has nombrado al principio. Yo lo veo como un paralelismo, no sé si será esa vuestra forma de enfocarlo, como un paralelismo de la espiritualización de la materia también,
no sé. O que tiene, o son los valores de algún modo llamados femeninos, pero en el sentido de no femeninos como se entiende, como los entiende la sociedad, sino en espiritualidad. Si pudieras profundizar un poquito ese punto. Para profundizar en ese punto tenemos que hacer una visión retrospectiva de la historia y una contemplación presente del momento que vivimos. Cuando existía el matriarcado, las sociedades más o menos funcionaban. En el momento que se impuso el patriarcado, prevaleció el aspecto masculino. Y el aspecto masculino ya sabemos cuáles son sus valores: la conquista, la opresión, la dominación, el tratar de conseguir todo lo que nos propongamos sin importar los medios. Es un aspecto que, llevado al extremo, carece de amor. Y si hay alguien en la naturaleza humana, que puede manifestar el amor en toda su expresión, es la mujer, porque es madre. Pero ¿la mujer desempeña actualmente ese papel? La mujer es secundaria del hombre en prácticamente todas las sociedades. ¿La mujer de qué se preocupa? Hablamos de modo general, ¿eh? ¿La mujer de qué se preocupa? Si trata de ascender en la sociedad a ser peor, entre comillas, que un hombre. Porque ella, cuando accede a puestos de poder, no aplica valores amorosos, no aplica valores maternales, sino que aplica lo que la sociedad le ha exigido a los hombres: capitalismo salvaje, consecución de ganancias salvajes sin importarle nada ni nadie. Esos valores son los que hay que revertir. Si la manifestación de la nueva raza será el nacimiento de Cristo en los seres humanos y Cristo es amor, tendrán que prevalecer los valores amorosos. Y si nos estamos manifestando en un plano dual, hombre-mujer, ¿quién puede manifestar mejor que nadie esos valores amorosos? La mujer. Pero claro, para conseguirlo, ¿cómo lo tiene que conseguir? Pues desviándose del sistema social y de la escala de valores que actualmente la están dominando. Antiguamente, la mujer, por ejemplo, en el cortejo con el hombre, manifestaba feminidad. Se dejaba conquistar. El hombre tenía que conquistarla. Actualmente parece que no van por ahí los tiros. Hay mucho libertinaje entre comillas, ¿no? Esto no quiero que se extrapole, pero es que yo creo que plasma perfectamente lo que ocurre. La mujer que vale cautiva al hombre, pero la que vale de verdad cautiva al hombre. Si es que es la mujer la que tiene que llevar al hombre por el buen camino. Si nosotros somos unos fantasmas todos. ¿Me entiendes? Entonces, la espiritualización de la mujer es lo importante. Por eso Nicolás en los cuadros pinta simbólicamente tanto a la mujer como portadora del cáliz, el cáliz de la enseñanza, a la mujer como portadora de la bandera de la paz, el futuro de la enseñanza en la humanidad. Ese es el verdadero sentido. Lógicamente la espiritualidad pues tiene que seguir el mismo camino que sigue con todos los seres humanos: aspectos devocionales, filosofía esotérica y ir ascendiendo, claro, es así. Ana. Mira, yo en este sentido, sinceramente, yo siempre me apoyo en las palabras de Buda y en las palabras del tibetano, de no creáis nada, ni lo que yo diga, si no investigáis y corroboráis que esto corresponde a la verdad. Entonces yo sinceramente he sentido siempre esas dudas cuando se ha hablado del poder femenino, etc. Yo creo que hombre y mujer somos exactamente iguales, porque somos seres espirituales,
seres espirituales que tenemos que evolucionar, y ni la mujer en todas sus vidas es mujer, ni el hombre en todas sus vidas es hombre. Luego vamos alternando. El amor auténtico no es amor de madre, ni de hijo, ni de marido, ni de mujer. El amor auténtico es amor en toda su expresión, y el amor es el amor al que no conozco, el amor a los animales, el amor a las plantas, al que me resulta antipaticísimo, al que es muy insoportable, etc. Eso es, para mi criterio, el amor al que tenemos que llegar. Entonces, yo creo que la sociedad la tenemos que cambiar, el mundo, el hombre y la mujer. Y yo creo que aquí se puede referir lo de femenino, porque en espiritualidad lo de masculino y femenino está relacionado con positivo y negativo. El positivo es el que da y el femenino el que recibe. Recibimos del espíritu, recibimos del espíritu y recibe la materia. La materia, que somos nosotros en términos generales, que tenemos que elevar, que transmutar esa materia. Pero yo eso simplemente lo planteo porque si nos ofrece alguna duda, es cuestión de reflexionar. Una cosa más, Sara. Respecto al hombre y la mujer, cuando se manifiesta una naturaleza espiritual en el ser humano, se manifiesta a través de la intuición, que es esa conexión, digamos, con el alma, con los planos superiores. Y normalmente la mujer es mucho más intuitiva que el hombre. Normalmente. El hombre, a medida que va haciendo suyos ese aspecto maternal, ese aspecto femenino, también se va espiritualizando y va accediendo a la intuición. Pero creemos eso, que es que esa naturaleza femenina es la que realmente encarna el papel que nos permitirá establecer esos planos esa conexión con los planos superiores. Y claro, la necesidad de espiritualización de la mujer es para revertir los 2, 3, 4, 5 mil años de dominio masculino. ¿Amparo? A ver, yo te quería hacer una pregunta. Si nos basamos en la evolución del ser humano, en un principio no había división de sexo. Luego vino la famosa manzana ganadera, empezamos a tomar esa conciencia, hubo esa división de sexo, pero en verdad lo que hubo era esa división, como bien se ha dicho, de masculino y femenino. Ahora mismo estamos entrando en una nueva era, estamos entrando en una nueva raza. No puede ser que en esta nueva raza, en esta nueva era, lo que se está buscando es otra vez ese equilibrio entre el aspecto masculino y femenino de cada uno de nosotros y esa individualidad, llevarla a la unidad. Y por eso parece que haya más mujeres con más batallas y más hombres más afeminados, y simplemente lo que tenemos que aceptar nuestra parte masculina, nuestra parte femenina, cada uno individualmente, para hacer otra vez esa unidad con un grado de conciencia más alto. Claro, es que nuestro destino es convertirnos en seres andróginos. Es el proceso. Pero claro, para llegar a ese proceso tenemos que ir superando peldaños. Y ahora mismo tenemos un escollo importantísimo, y es que el hombre el hombre y su dominio ha llevado a la raza humana a la situación tan peligrosa en la que nos encontramos. Entonces, el péndulo que ahora mismo está en un extremo tiene que voltear y volverse al otro. Pero todo esto con criterio hasta que se llegue al equilibrio. Por eso muchas veces los movimientos feministas mal llevados o mal entendidos hacen tanto daño. Por eso muchas veces a lo mejor la reivindicación de la identidad sexual mal llevada hace tanto daño, porque se revierte una situación, pero en lugar de intentar quedarnos en el centro, en la zona central, nos vamos al opuesto, y claro, se sufren críticas
de todos lados. ¿Cómo se corrige eso? Pues enlazando un poco, tratando de cambiar nuestro pensamiento de lo concreto a lo abstracto, pensar en los aspectos superiores, pensar en la necesidad que tenemos de reconocer nuestros propios defectos para poder transmutarlos, es la clave, y todo eso es espiritualidad. Mari Carmen. Mari Carmen. Mira, yo quisiera que me hablara sobre el grupo que formáis Bandera de la Paz, el trabajo que realizáis y eso. Bueno, es que se sale un poco de la ponencia, ¿no? Pero bueno, el trabajo que se hace cuando se hace, pues se trata de profundizar un poco en el símbolo, profundizar un poco en el Agni Yoga, en las enseñanzas de Elena y de Nicolás, y profundizar y tratar de hablar de Bandera de la Paz allí donde a Bandera de la Paz se le pide. Lo que sí hubo un antes y un después en el tiempo respecto a cómo se hace este trabajo, en el sentido de que hubo una etapa en la que mal influenciados pues nos centrábamos en un aspecto muy externo, muy parafernario, y eso es totalmente contrario a lo que el símbolo de Bandera de la Paz y Bandera de la Paz representa. De nada sirve que yo enarbole una bandera, que yo vaya de abanderado por la vida, si no me entero de la verdadera naturaleza de lo que estoy enarbolando. Me estoy traicionando a mí mismo. Entonces hemos tratado de desvincularnos de ese aspecto externo y superficial, y dentro de lo posible, como estamos haciendo ahora, intentar de transmitir cuál es el verdadero sentido con el que Nicolás creó este símbolo. Lo he repetido varias veces, este símbolo representa a la jerarquía, no porque lo diga yo, sino porque se lo dijo el maestro Moria a su discípula Elena Roerich, y así ella lo escribió. Y cuando se escriben las cosas y tienen coherencia, debemos quedarnos con ellas. ¿Cuántos miembros sois? Fluctúa, unos van, otros vienen, depende. 1, 2, 4. Es que, perdona, es que no sé cómo te llamas. ¿No ves? Mariola, sí. Mariola. Bueno, realmente yo era también, ya se me ha contestado más o menos, porque ya era por la parte de lo que habéis hablado del feminismo. Bueno, simplemente a mí me rechinaba mucho también eso de, por lo que has dicho al principio, ¿no? De que la mujer, ¿no? El aspecto femenino es lo que se debe ahora de revertir el péndulo. Bueno, yo quería añadir que realmente si vamos al origen de la palabra, feminismo es igualdad entre mujeres y hombres, no es superioridad de la mujer. Y pues bueno, realmente es que ya se me ha contestado bastante, pero bueno, simplemente también otra de las cosas que me ha llamado la atención, para mí es un poco reduccionista el decir, y lo entiendo, ¿no? desde la conciencia y desde la cualidad del feminismo, ¿no? de la figura femenina, de la intuición, de que tiene más intuición y todo eso. Pero para mí es un poco reduccionista decir que, pues eso, que digamos que la parte femenina es la que ahora, las mujeres, entre comillas, las que ahora tienen que tomar ese poder, ¿no? Cuando realmente debería de haber una balanza y pues bueno, hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿no? Eso era simplemente algo por añadir, porque ya realmente se me ha contestado bastante. Y tenía también otra pregunta, el símbolo de la paz, ¿en qué momento? Porque bueno, yo
no lo conocía. ¿En qué momento se cambia o aparece el símbolo de la paz que conocemos de la paloma blanca? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Está relacionado con esto? El símbolo de la paloma blanca lo hizo Picasso, lo creó Picasso y no tiene nada que ver con este. Es como el símbolo hippie, apareció en su momento y tampoco tiene nada que ver con este. Este símbolo... No, me comentan que el símbolo de la paloma tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Este símbolo lo creó Nicolás Roerich, estuvo madurando la idea y en el año 1904 lo presentó a la Sociedad de Arquitectos Rusa, porque él realizó una expedición por Rusia y vio que el patrimonio cultural y monumental de su patria pues estaba con un aspecto caótico, estaba calamitoso. Maduró la idea cuando se preveía el primer conflicto mundial, de la guerra mundial, intentó presentarlo para que los países lo acogiesen, no dio resultado, y en el año 1935 creó, con ayuda de presidentes sudamericanos, la ayuda del propio presidente Roosevelt y de abogados internacionales, creó el Pacto Rorich por la Paz. El Pacto Rorich por la Paz es el equivalente con la cultura a la Cruz Roja. De hecho, con posterioridad, el Pacto de la Haya, que actualmente parece que es el que prevalece, se hizo en base a este Pacto Rorich de la Paz. Pero curiosamente, en el pacto firmado en La Haya desapareció el símbolo. ¿Qué ocurre con esto? Que un poco a lo que acabo de hacer referencia, cuando nos centramos en el aspecto externo y no comprendemos la verdadera naturaleza interna del símbolo, podemos cometer muchas aberraciones. Y una aberración que se cometió fue que no se respetase el símbolo de bandera de la paz, porque tiene una connotación muy, muy, muy profunda. Lo mío no es una pregunta, es una aportación. Me encanta que hayáis hablado del péndulo, porque creo que el péndulo posiblemente, si nos fijamos en este simbolismo, yo creo que nos puede aportar una solución. Si os dais cuenta, un péndulo es un punto fijo del cual pende un hilo, una línea recta, en un círculo. Si os dais cuenta, cuanto más prolongado sea la línea recta, la oscilación va a ser mayor. Entonces, si os dais cuenta, en este mismo símbolo tenemos un poco la respuesta, que en la medida que vamos ascendiendo en la vertical, la oscilación será menor. Este simbolismo nos aporta un poco la idea de que esa transmutación, esa elevación interior, es la que nos puede ayudar a superar la dualidad de los opuestos. Una dualidad de los opuestos que hoy en día, como todos sabemos, va mucho más allá de lo masculino y lo femenino. Como todos sabemos, hay una multiplicidad de variantes que digamos que colorean esos dos opuestos. Si os dais también cuenta, otro simbolismo también vinculado con esta dualidad es el caduceo de Mercurio, en el cual tenéis estas dos serpientes, Oida y Pingala, que también manifiesta esta dualidad de opuestos, y el canal Sushumna, que es, digamos, la vara, también nos da un poco la idea de que la sociedad, tal como la estamos viviendo, no vamos a poder trascenderla fortaleciendo o aminorando uno de los dos opuestos, sino buscando esa línea, esa vara, esa vertical que realmente integra ambos opuestos. Ya lo que creo. Yo más que preguntar, lo que quería también es aportar un poco, porque yo la bandera de la paz la conocí hace muchos años ya,
como 20 y tantos, y a mí me llamó la atención un poco, como decía Lola, de aquella señora que te miró en la bandera. Yo la vi, pero yo la vi en la bandera, y, o sea, puesta en la bandera. Y yo, para mí, lo que me quedé con él fue que tenemos que trabajar en el pensar, la palabra y la acción. Entonces, ese es el trabajo que es bastante fuerte, bastante trabajoso, porque la verdad pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra, hacemos otra, y entonces no vamos por ahí. Por eso no nos metemos dentro de ese círculo, ya que cuando pensemos correctamente las tres cosas seremos hasta pensar en su boca. Entonces eso para mí es el trabajo de Bandera de la Paz, pero yo sé que yo el símbolo no era la primera vez que la había visto. Y un poco aclararle a Mari Carmen es que, como ha dicho Paco, se empieza, por lo menos cuando yo la vi, porque te llama la atención el mover la bandera y llevarla por... Pero cuando ya ves y comprendes que la bandera somos nosotros y que la bandera la tenemos que mover nosotros en nosotros, entonces pues ya no piensas en tanto mover la bandera, sino trabajar en el símbolo, que es lo importante. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Jesús. Yo lo que te felicito, está muy bien, se pueden hacer muchísimas interpretaciones. A ver, él ha dado mucha información, entonces hay que decir una cosa, no para todos los que estamos aquí, la luz, el amor y el poder significan exactamente lo mismo. Puede que el restablecimiento del plan de Dios en la tierra, pues francamente nos la repambandinfle, como se llame. ¿Por qué lo digo? Porque de lo que descubre uno cuando estudia los símbolos es que o hay una transformación interna, una auténtica catarsis, una ordalía personal, o realmente estamos acumulando datos que el día menos pensado van a salir como el antiguo listín telefónico. ¿Os acordáis de aquellos libracos que estaban en un cajón, que las páginas se doblaban, que ya no los quieren? Pues nos puede pasar que con los símbolos, si no logramos el proceso de interiorización, no lo entenderemos. De hecho, el símbolo de la bandera de la paz, la banderola aquella de la gran invocación, hay que decir una cosa, es la mónada manifestándose en sus vehículos de manifestación, Atma, Buddhi y Manas. Estamos en nada menos que en Aries, y en Aries podemos hablar de la cuarta iniciación. Cuando seamos arates, entenderemos eso. Hoy por hoy, nuestro trabajo es intentar entender qué hay ahí dentro del capullo de la gran invocación del loto goico, y a ver si en lugar de estar en la última fila, nos podemos acercar a la hilera interna. Son 3 filas de pétalos, cada fila tiene 3. Ojalá los 9 pétalos los tuviéramos completados. Lo digo porque, al ser un tema tan abstracto, lo podemos tocar en términos de buenas intenciones, de que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, eso está muy bien, que la mujer evidentemente sin el hombre no es nada, y que la polaridad masculina y femenina es un concepto manásico. Caramba, un concepto mental, pero si somos diferentes. Ojo, porque no somos mónadas todavía puras, no nos manifestamos como tales. Y vemos en el otro o en la otra una diferencia física. Y esa diferencia física, sí que es verdad que en el caso humano, el caso del reino animal, clarísimamente, hay una función reproductora muy clara. Y eso ha hecho creer a muchas, sobre todo a algunas mujeres, que realmente son superiores a los hombres. Y algunos hombres han creído que porque no menstruan son superiores a las mujeres. Estas estupideces son fruto de un complejo que yo denomino de genitales, o testicular, o de ovarios. Lo digo porque la palabra ovarium en griego era histeria, ¿verdad que sí? ¿Os acordáis de aquello? Histerión, al ovario llamaban los griegos, era el ovario. Bien, de ahí viene de que en el siglo XIX el señor Freud se forró con el tema de su psicoanálisis, de su famoso diván, y la gente y las mujeres que iban, mujeres de clase media alta, que se podían pagar aquellas sesiones, y contaban sus traumas. Si profundizamos en la luz, el amor y la voluntad al bien, vamos a ver que no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Y ahora de lo que se trata es de manifestar, sobre todo amor incluyente, y vamos a entender que esa idea famosa de la era de Acuario, que tantas veces nos han machacado, es el famoso séptimo rayo.
Pero el séptimo rayo no quiere decir que pintemos la casa plan feng shui, que si el color naranja por aquí, que si el violeta por allá, no. Es dentro nuestro. ¿Qué tiene que pasar en un país tan machista y tan reaccionario como España para que un hombre comprenda lo que es una mujer y una mujer comprenda lo que es un hombre? Lo dejo en el aire, nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? ¿Ya está? ¿Alguna aclaración o alguna cosa? ¿Ya? Queda media hora. ¿Lo repito? ¿Te da tiempo? No. Yo creo Una broma. que indiscutiblemente lo que tenemos que tener muy claro en espiritualidad, que a veces que todo el mundo creemos que porque yo asisto a una reunión, eso somos espirituales. Ser espirituales implica haber caminado antes mucho, sin saber ni siquiera lo que somos, ni lo que buscamos, ni nada de eso, ¿no? Y haber tenido ya superadas muchas cosas, porque tenemos, según se nos dice, tenemos que llegar ya con la personalidad purificada. Quiere decir, nada más que para emprender las virtudes. O sea, ya preparado, nada más que para emprender las virtudes. Cuando yo no piense mal de nadie, cuando yo tenga las mejores intenciones para los demás, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho que reflexionar ante todos los temas de espiritualidad. Y saber que lo que yo diga no es la verdad absoluta. Que nosotros tenemos pequeñas verdades. Que esas pequeñas verdades que tenemos, en la medida que vamos evolucionando, las vamos perfeccionando, nos vamos acercando más a la verdad. Pero mientras tanto, todos tenemos pequeñísimos trozos. ¿Qué hacemos con estas reuniones o con otras agrupaciones, lo que sea? Compartimos opiniones, compartimos comentarios, desde el más bajito al medio, al altísimo, que no hay quien lo entienda, pero que nos sirve para situarnos, para saber dónde estoy, para saber qué debo hacer, esto no lo entiendo, voy a estudiar, voy a buscar, etcétera, etcétera. Y después de haber buscado y encontrado, todo eso encontrado, reflexionarlo, intentar reflexionar desde el alma. Solo puntualizar una cosa. A veces esas verdades luego se convierten en mentiras. Claro, totalmente. Y vienen otras verdades. Loli. Yo quería pedirle a Paco que nos explicara un poquito lo que es el Agni Yoga de Elena Roel. En su libro, porque Ana ha dicho que no se estudia, pero también hay que leer esos libros y hay que desarrollarlos. Ya, pero es la práctica, creo yo. Sí, por supuesto. Pero que profundizara en eso. El Agni Yoga representa una síntesis. Precisamente por representar una síntesis es por lo que se hace hincapié en el trabajo interior, en poner todas las piezas del rompecabezas de nuestra personalidad en su sitio, ir encajándolas e ir limpiándolas. Fruto de esto se desarrollan cualidades espirituales en nosotros. Se va desarrollando la intuición, clarividencia, clariaudiencia, en fin, todo lo que hay miles de cursos por ahí vendiéndote y que sin gastarte en duro lo puedes desarrollar de modo honesto. A mí me gusta, cuando hablo del Agni Yoga, poner un ejemplo gráfico, que yo creo que plasma muy bien lo que significa. Si nosotros tenemos un embudo y lo ponemos boca abajo sobre la mesa representa nuestro querido planeta, las hormiguitas que están alrededor de la mesa, los seres humanos, y hay muchísimas hormigas o muchísimos seres humanos que están fuera del embudo. ¿Qué significa eso? Que no tienen ninguna inquietud espiritual.
Y tener inquietud espiritual no significa ponerte a estudiar, significa pensar qué hay más allá. Mirar el cielo y decir, ¿y esto qué será? ¿Quién habrá ahí arriba? ¿Por qué yo tengo estas visiones o estos sueños extraños? En fin, plantearte preguntas trascendentes. La trascendencia la mide el nivel de conciencia que cada uno tenga. No es lo mismo la trascendencia de quien no piensa prácticamente nada en espiritualidad a la trascendencia de un Agni Yogi, por ejemplo. Cuando una de estas hormiguitas, de estos seres humanos, pasa por debajo del embudo, inicia su camino espiritual y lógicamente está en contacto con la parte más ancha del embudo. ¿Cuál es la forma más fácil para subir? ¿En línea recta o dando vueltas? Pues claro, va dando vueltas en espiral y a medida que va ascendiendo el embudo se va estrechando. Bueno, pues llega un momento cuando ya él ha encontrado respuestas a muchas de las inquietudes que tenía, ha encontrado respuestas en lo exterior y no le satisfacen ciertas tendencias filosóficas, no le satisfacen ciertos aspectos devocionales de las religiones. Ya se empieza a cuestionar cosas y empieza a haber una interconexión. A lo mejor se da cuenta de que en una religión que aparentemente está enfrentada con la nuestra, por ejemplo, la religión musulmana, existe un pozo de verdad que coincide con la mía, con la cristiana. Y cuando enfoca hacia otra religión ocurre lo mismo. Y cuando descubre filosofías antiguas y enseñanzas antiguas descubre lo mismo. Está iniciando el camino de la síntesis. En el embudo, ese camino de la síntesis lo representa la parte estrechita del embudo, que además de que es muy estrecha, tiene mucha longitud y al final de ella está el reino de los cielos, Shambhala. Pues eso se podría decir que es el Agni Yoga y es un camino individual. Pero claro, para llegar a ello, la meta es esto que hemos expuesto. Básicamente, este reconocimiento de que existe algo superior que interrelaciona con nosotros y que nos impele a hacernos preguntas y encontrar respuestas. Y el camino que debemos recorrer es el del autoanálisis, el ir descubriendo nuestros defectos, nuestros miedos, nuestras inquietudes y todo aquello que sea negativo y lo reconozcamos como tal, nos daremos cuenta de que el que sea negativo y lo reconozcamos no es que sea malo, sino que puede ser mucho mejor. Eso es recorrer el sendero del Agni Yoga. Eso lógicamente requiere de muchas vidas, pero sobre todo requiere de desvincularte de muchas cosas, de desapegarte de muchas cosas, de que cuando la vida te pone una situación dura, la aceptes, de que cuando tengas que renunciar a algo, y ese algo puede ser quizás casi lo que tú más quieras, a lo mejor tu propia familia, pues tengas que hacerlo, pero no porque sea algo que te dicen, sino porque es una necesidad, porque tú sabes en tu fuero interno que si quieres alcanzar aquello que abstractamente y en la lejanía estás vislumbrando, tienes que desvincularte de eso, porque si no, eso te ancla aquí a la materia y te impide que puedas seguir ascendiendo. Es alejarte de todo lo externo, de todo lo superficial. Es reconocer que la evolución que tiene cada uno de los seres humanos es la justa y la correcta. Es reconocerlo, es utilizar una correcta palabra, sentir en sintonía con el alma, pensar con pensamiento lo más divino posible y lo más importante de todo, actuar en consecuencia, porque si no,
te estás traicionando. Y estás traicionando a Cristo, que es tu gran objetivo. ¿Sara? Ya que hay un poquito de tiempo, quería preguntar sobre el maestro Moria, si se puede tocar un poquito el tema en relación con vuestro movimiento de la bandera de la paz, el primer rayo del maestro Moria y su relación con el Agni Yoga y con el primer rayo. Si lo tocáis de alguna manera, brevemente. Yo no soy ningún experto en esto, ¿eh? Hombre, yo lo que te puedo decir del maestro Moria, yo desconocía su existencia, al igual que desconocía muchísimas cosas. Lo que te puedo decir es que cuando yo abrí Hojas del Jardín del Moria, y leí el primer aforismo, pues se produjo una catarsis un poco en el sentido de lo que dice Jesús, ¿no? Yo dije, Dios mío, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Esto es verdad? Maestro Moria, yo creo que es una herramienta más que ha utilizado la jerarquía para ayudar a que la humanidad tome conciencia. Yo desconozco si el aspecto suyo es el que dicen que es, desconozco si realmente existe, desconozco realmente si existe dónde está, dónde vive, dónde habita. Yo todo eso lo desconozco. Perdón un segundo. Pero no me importa. Ni creo que le deba importar a todo el que profundice en una enseñanza espiritual. Y la señal que él tendrá para descubrir si esa enseñanza espiritual es correcta será la convulsión que tenga en su corazón. No hay más. Como tú una enseñanza espiritual te la empieces a cuestionar con la mente, estás perdido. Porque no te va a dar respuestas nunca. Entonces, claro, la importancia del maestro Moria está ahí. Lo externo, como hemos dicho, no tiene importancia. ¿Y para qué lo hace? Si nosotros debemos progresar, necesitamos voluntad. Necesitamos, en primer lugar, conocer lo que hay y la voluntad de esforzarnos, de sacrificarnos en conseguirlo. Ahí, claro, está la relación desde el primer rayo, ¿no? Yo creo que no hay duda ni de que existe ni de que ha existido hace miles de años, porque en toda la literatura antigua existen topónimos relacionados con Moria. Sin ir más lejos, veis el Señor de los Anillos y en el mapa aparece Moria también, ¿no? El nombre. Pero yo creo que a lo mejor es más un concepto del que en determinados momentos pues determinados seres han hecho uso de él, ¿no? Pero que, insisto, lo importante no es lo superficial, lo importante es lo que en tu corazón provoca, que esa es la verdadera llave de si es verdad o es mentira, ¿no? Yo que a mí me nombra la palabra corazón, desde lo que tu corazón te provoca, y no se me ha venido que Vicente Beltrán Anglada, cuando nos hablaba del Agni Yoga, hablaba del yoga del corazón, no como primer rayo, sino más bien como segundo rayo. Es que el segundo rayo es amor-sabiduría. El segundo es amor-sabiduría y el primero sería voluntad y poder. Entonces la síntesis del primer rayo sería ese. Era una apreciación, no era una contradicción, ni mucho menos. Él estaba hablando del corazón y yo me acordaba que el Agni Yoga tenía que ver con el desarrollo de la atención desde el corazón. Y entonces lo relacionaba más con el segundo rayo que con el primero, pero no tiene más importancia.
Pero lo que ocurre, ya que has mencionado el tema, es que a veces se utilizan palabras que yo al menos no tengo capacidad para comprender. Por ejemplo, cuando se habla atención desde el corazón, yo lo primero que me planteo, si yo el único corazón que conozco es este, el físico, sé que hay un corazón etérico, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? A ver si me entiendes. Entonces, ¿cómo presto atención en eso? Desde el amor, da igual. Me refiero que si nos centramos en ese concepto abstracto al que le buscamos una explicación con una mente concreta, lo único que va a hacer, bajo mi entender, o al menos en mi persona, es confundirme. A mí me gusta más centrarme en lo práctico. Por eso la enseñanza del Agni Yoga que transmite Elena Roeri es tan importante, porque hay muchos aspectos que por supuesto no comprendes, pero hay otros que son tan concretos, que te dicen por qué actúas de una forma determinada, por qué sientes de una forma determinada y a dónde te conduce el actuar y sentir de esa forma continuada. Te da un patrón práctico a seguir. Y yo creo que lo que la humanidad necesita son cuestiones prácticas en las que apoyarse. Por supuesto, cuestiones prácticas de una elevadísima cualidad espiritual. Por eso, yo creo que la jerarquía, por supuesto, con el mejor criterio de todo, envió primero a Blavatsky, que fue la que convulsionó a todos los intelectuales. Después de Blavatsky vinieron unas cuantas más, Annie Besant, Elena Roeri, y claro, Elena y Nicolás, yo los considero los grandes abanderados, porque hablan del futuro y de una forma concreta. Y te dan unas pautas concretas, no abstractas, que es lo importante. Yo he leído libros de Vicente, son diferentes. Es que un Agni Yoga, Vicente habla de Agni Yoga de una forma y Elena habla de una forma completamente diferente. Lo que ocurre es que yo, bajo mi criterio, al menos a mí personalmente, me vale más o me ayuda más la enseñanza de Elena porque considero que tiene una aplicación más práctica. Te dice, por ejemplo, cuando tú te irritas, las consecuencias que tiene en ti, las consecuencias que tienen los demás, es un aspecto práctico. Te dice cuando tú realizas cualquier pauta de conducta, las consecuencias que tiene en ti. Por ejemplo, habla de la lealtad, habla de la traición, te habla de los fundamentos en los que se basa la traición a lo más sagrado, a lo más espiritual. Y te dice que el primer fundamento en el que se basa la traición es la ignorancia. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Te da herramientas útiles para que tú puedas reflexionar sobre ellas y puedas interiorizarlas. No son aspectos tan abstractos. Por eso yo creo que la enseñanza del Agni Yoga de Elena Roeri está tan mal vista por todos los estamentos oficiales. Los políticos no quieren oír hablar del Agni Yoga. Las instituciones religiosas dogmáticas no quieren oír hablar del Agni Yoga porque saben que es una herramienta tan poderosa que hace que cada ser humano que lo interiorice se convierta en un ser humano independiente y que no se deje influenciar absolutamente por nadie. Y no solo eso, sino un ser humano que sabe que su objetivo es colaborar con el gran plan. Y de ahí no lo quitará, nunca mejor dicho, ni Dios. Después de... hablando un poco de los rayos, por lo que tú has dicho y lo que tú has dicho, no era contradecir, sino los 3 rayos los tienes ahí. Primer rayo, voluntad y poder. Segundo rayo es amor. Y el tercero es la inteligencia activa, que es la luz, que es el que
son los 3 rayos principales que forman los 7 rayos entre ellos, que es lo que es el restablecimiento del plan. Entonces, los rayos a los que estábamos hablando sería exactamente eso que hay ahí plasmado. De todas maneras, lo que decías no se contradice. No es contradecir, es que es la síntesis. No, por lo que dices tú, digo por lo de antes. No, es que es una síntesis. De lo de Elena Roerich y lo de Vicente. Lo de Vicente, por ejemplo, yo es que lo veo más como de segundo rayo y Elena Roerich a lo mejor de primero, no lo sé, digo. Entonces, él nos hablaba de la atención, pero como serena expectación, y desde el corazón quería decir de amor incondicional y con serena expectación. Para eso era él, el Agni Yoga, procurar estar en contacto, continua, serena expectación, y esa sería la meditación. No una meditación un rato y luego por aquí, sino procurásemos estar siempre en serena expectación hasta donde pudiésemos, ¿no? Pero desde el corazón, pero por eso. no es contradicción. No, es que es por eso. Está incluido. Es todo lo mismo. Está incluido. Es trabajar desde diferentes puntos eso. Mi primer acercamiento al tema del Agni Yoga no fue a través de Vicente, fue a través del Agni Yoga en la Escuela Arcana. Para los que son estudiantes de la Escuela Arcana, los cursos superiores se basan en las hojas del Jardín de Moria y hay cursos especiales de corazón, mundo ardiente, jerarquía, etc. Hay que tener en cuenta una cosa con este anagrama que tenemos aquí, este grandísimo símbolo. Nosotros decimos que somos luz, amor y voluntad al bien. Os voy a decir una cosa, es mentira, ¿eh? ¿Sabéis por qué os digo que es mentira? Porque el propio Logos, el segundo aspecto, el amor, no lo tiene desarrollado. No lo tiene, ¿no? Cuando Vicente habla para años vista de que intenta el Logos cósmico, convertirse nada menos que en el centro cardíaco de la constelación de Acuario, imagínate lo que nos está diciendo. Cuando nos dice que el Logos solar está aprendiendo del plano búdico cósmico, nos está diciendo ni más ni menos a los humanos que tenemos inteligencia, tenemos luz, porque lo que hemos hecho como mónadas, desde el punto arquetípico átmico de poder, nos hemos proyectado en la materia. Por eso los humanos, la inteligencia se nos da de maravilla. Ese es el poder del Espíritu Santo, el Kundalini, la Virgen María, la materia, la mente de Dios. ¿Y sabéis qué es el camino de retorno? Desarrollar el aspecto búdico. Tú has dicho que es segundo rayo, podemos decir también que es primero y podemos decir que es cuarto rayo, porque el cuarto rayo no es poner la maceta azul, la amarilla, etcétera, etcétera. No es eso. Es interiorizar el proceso. Cómo luego nos manifestemos es secundario. Mira, sobre la controversia del matrimonio Roerich y el Vicente Beltrán Anglada, mirad, a la papelera. A la papelera por una razón muy sencilla. Los libros, yo pensaba que los libros eran de Nicolás. Sí que ella, por lo que tengo entendido, tenía un nivel de conciencia elevado. Las opiniones de ella son sus opiniones, y eso ahí se queda. Pero los libros no se pueden leer como una novela. Son pensamientos simiente. Uno de los que a mí me dejó cao, que creo que es del origen de las hojas del Jardín de Moria, el primero, el conocimiento está estructurado en la conciencia. Pero ¿la conciencia qué es exactamente? En principio debería ser la capacidad de respuesta, es decir, la capacidad que tengo yo de manifestar esa realidad arquetípica que a través de mi mente voy comprendiendo un poco. Pero si yo no manifiesto eso, yo eso no lo toco. Por lo tanto, el Agni Yoga patina en aquellas conciencias que todavía no han salido del mundo atlante. No basta con desear las cosas, hay que trabajarlas. Es decir, vivir en la completa inseguridad, lo digo porque el plan de Dios consiste en que todo se vaya al garete y viviendo directamente en la más absoluta de las inseguridades, manifestemos la verticalidad. Nos acordemos del Padre, y cuando nos acordamos del Padre, el poder, no el poder como lo entendemos, sino el aspecto primero, vamos por necesidad a desarrollar el amor, porque si no, no podremos vivir. Hoy en día, ¿cómo vivimos? Nos alimentamos todavía, ¿no? Hay unos gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis una sociedad donde no haya gobiernos como los conocemos? Ya la hay. Bueno, casi. Va a ser a través del amor. ¿Y sabéis ese amor qué significa? Intuición.
Está previsto que el día que ese amor búdico exista en la tierra, ya no nos alimentemos solamente del sol, del prana. Eso será Acuario, pero no vendrá en la era de Acuario, vendrá en Capricornio o más adelante. Pero aquí va a ser la criba, la gran criba va a ser la era de Acuario. Josep, y ya. Josep y... Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, únicamente aportar, ¿sabéis cuál es el símbolo más empleado hoy en día por la sociedad desde que el hombre es hombre? Supongo que estáis de acuerdo que es el lenguaje. Y para reducir la simetría de significados que el lenguaje ha provocado en toda la civilización, el hombre se apropió, se generó el recurso válido o valioso del diccionario, como una forma de reducir esa asimetría de significados. Pero no dejamos de estar en la parte exotérica, o sea, en la parte visible, y por ello múltiple de lo que es el símbolo del lenguaje. Digamos, el esoterista, digamos, el iniciado, el discípulo, el aspirante. El verdadero diccionario es el que se ha comentado aquí, es la intuición. La intuición es el diccionario que nos va a permitir reducir esa disparidad, ese par de opuestos. ¿Vale? Sí, os comentaba esto porque también se ha hablado de una verdad, de otra verdad. Gracias a este diccionario que nos aporta la intuición, realmente creo que tanto si procedemos de una tradición más próxima a Beltrán Anglada, más próxima a Moria, por cierto, ¿sabéis cuál es el discípulo más próximo a Moria? El más próximo de todos fue Krishnamurti. Para que os deis cuenta que el mensaje sigue siendo el mismo, solamente lo único que varía es la matización del rayo al que pertenece el discípulo. Exacto. Que ha provocado o que ha transferido ese tipo de conocimiento. Gracias. Y una cosa más. Tú has comenzado diciendo que no conoces al maestro Moria. Ojo con lo que decimos. Te emociona mucho. Si alguien tiene un poco de sensibilidad, se dará cuenta de lo que ha pasado aquí. Nada más. Bueno, recordar, querías decir tú, que las tarjetas, hay aquí y allá abajo hay tarjetas por si alguien quiere coger de la gran invocación para llevárselas. ¿Era eso lo que querías decir, Amparo? Sí, que la gente se les ha repartido unos carteles identificativos para que se los pongan, para que así la gente pueda conocerse, no para que los guarden en el cuarto o en el bolso. Es por así intentar un poco romper, que unos a otros nos conozcamos y vayamos directamente a hablar entre nosotros, que no nos cuesta nada llevar un poquito encima. Bueno, un minuto de silencio.